Eres de lo más alto. Fuimos a Haití y, ya sabes, estamos haciendo todo esto debido a los problemas y conflictos que hay allí. Quería ir específicamente allí. Me da ansiedad todo esto. Maxwell tenía al mundo bajo control, pero luego desapareció. No una, sino varias veces. Y cada vez que se alejaba del foco de atención, los rumores empezaban a circular. Y era como, te conozco, te he conocido, te he visto, pero nunca te he molestado. Pero, ¿qué demonios estabas haciendo? ¿Fue un drama con la discográfica? ¿Una crisis personal? Desde perder su voz suave en falsete por el exceso de alcohol y un supuesto problema de drogas hasta problemas con la discográfica, porque se tardaba demasiado en darles otro álbum. Me da ansiedad poder representar el legado de la música. Sigo trabajando con la misma gente. Si quieres destacar, tienes que mantener un estándar. Y también está la disputa pública con un fan que vino a por él. Tras unos comentarios que lo pusieron en apuros cuando aparentemente minimizó el mes de la historia afroamericana, profundicemos en el tema. Maxwell nació en Brooklyn, Nueva York. Su madre era haitiana y su padre puertorriqueño. Su madre creció en una estricta familia bautista en Haití. Nunca supe que tu madre era de Haití. ¿Cómo me perdí esa parte de la historia? Me aferro a tu lado puertorriqueño. El padre de Maxwell murió en un accidente aéreo cuando tenía solo 3 años. Esto fue muy duro para su familia. Creció en East New York, un barrio de Brooklyn. Soy como de primera generación de Brooklyn. La verdad es que no me sentía lo suficientemente negro. Cuando Maxwell tenía 17 años, un amigo le regaló un teclado Casio barato. SOS Band y Rolls Royce. Maxwell aprendió a tocar diferentes instrumentos por su cuenta. Era tímido y callado, y algunos de sus compañeros se burlaban de él, pero no se detuvo. Se centró en su música y siguió aprendiendo. También cambió su estilo. Se dejó crecer las patillas y el pelo de forma salvaje. A veces, se hacía trenzas finas. Parecía diferente a los demás, pero no le importaba. Para 1991, Maxwell empezó a actuar en clubes de Nueva York. Mejoró rápidamente y se volvió más diestro en la composición musical. Encontró un estudio de grabación con 24 pistas y empezó a grabar sus canciones. Grabó una maqueta y la compartió con sus amigos. A la gente le gustó su música. Su primer gran concierto fue en un club de Manhattan llamado Nell's. Mucha gente fue a verlo actuar. Maxwell siguió componiendo y grabando música. En tan solo 2 años, compuso más de 300 canciones. Tocó en muchos clubes pequeños de Nueva York. La gente empezó a hablar de él. Un escritor de la revista Vibe lo vio actuar y lo llamó el próximo príncipe. Esto lo hizo aún más popular. En 1994, Maxwell firmó un contrato con Columbia Records. Decidió usar su segundo nombre, Maxwell, como nombre artístico. Lo hizo para proteger la privacidad de su familia. Este fue el comienzo de su gran carrera musical. Maxwell trabajó duro, creyó en su talento y se convirtió en una estrella. Durante mucho tiempo, se mantuvo alejado del mundo de la música. No se le veía mucho en público y sus fans comenzaron a preguntarse por qué había desaparecido. Algunos medios informaron que tenía problemas con las drogas o que se divertía demasiado. Estas historias se difundieron rápidamente porque se desconocía mucho de su vida privada. Era un misterio para muchos, y eso avivó los rumores. Me preocupa poder representar el legado de la música. Sigo trabajando con la misma gente. Hay que mantener un estándar. En 2009, finalmente habló sobre estos rumores. Concedió una entrevista a The Guardian y desmintió las historias. Dijo que a algunas personas de su entorno les gustaba la fiesta, pero que él no era así. Explicó que necesitaba un descanso, no por las drogas, sino porque quería tiempo para descansar y reflexionar. Dijo que simplemente era una persona tranquila a la que no le gustaba llamar demasiado la atención. Esto era muy diferente de lo que los medios habían estado diciendo sobre él. Recordemos que nos divertimos y podemos desahogarnos, pero recuerden que hay otros chicos que nos observan y necesitan ver algo que les guste ser cuando ya no estemos. Maxwell también dijo que su salud fue una de las razones por las que se alejó de la música. No dio muchos detalles, pero dejó claro que su ausencia no tuvo nada que ver con las drogas. Quería que la gente comprendiera que, a veces, los artistas necesitan tiempo para cuidarse. Que alguien desaparezca no significa que esté haciendo algo malo. Quería regresar solo cuando se sintiera listo. El mundo de la música estaba en constante cambio. Había mucha presión para mantenerse popular y seguir las nuevas tendencias. En una entrevista,
Admitió que no siempre fue fácil. Dijo que sentía presión por ser diferente, pero a la vez tener el mismo éxito que otros cantantes. Sabía que mantenerse fiel a sí mismo implicaba correr riesgos, pero creía que la mejor música provenía de emociones reales. No se centraba en cosas como los coches, la ropa o la fama. En cambio, cantaba sobre sentimientos que todos podían comprender: desamor, dolor, amor y el deseo de ser lo suficientemente bueno. Estas eran cosas que conectaban a todas las personas, sin importar cuán ricas o famosas fueran. Con el tiempo, los fans de Maxwell se preguntaron por qué. Cuando regresó, su voz sonaba diferente. Algunos dicen que todavía suena como el Maxwell de antes, mientras que otros dicen que su voz ha cambiado. En una entrevista, Maxwell habló sobre este cambio y explicó por qué. Cuando le preguntaron si el cambio en su voz fue una decisión personal, Maxwell respondió que sí. Explicó que, a medida que envejecía, su voz cambiaba de forma natural. De joven, tenía un falsete muy limpio y suave, pero la vida, la experiencia e incluso cosas como beber whisky influyeron en su voz. Dijo que quería que su nueva música tuviera un sonido más áspero. No quería depender de su falsete todo el tiempo. En cambio, quería explorar otras facetas de su voz. Maxwell también hablaba de su música como si fuera una historia, como una serie de televisión. Explicó que sus álbumes están conectados, como las diferentes temporadas de un programa. Ya sabía cómo sonaría el próximo álbum, pero los fans solo podían reaccionar a lo que tenían en ese momento. Dijo que a veces era difícil porque la gente juzgaba una parte de la historia sin conocer el panorama completo. Pero le alegraba que a la gente todavía le importara su música. Sabía que la industria cambiaba constantemente y que nuevos artistas podían llegar y acaparar la atención. Bromeaba diciendo que si la gente dejaba de escuchar su música, quizá tendría que buscar un nuevo trabajo, como vender bienes raíces. Pero por ahora, agradecía que la gente todavía quisiera escuchar su música. Cuando le preguntaron por qué había pasado tanto tiempo entre sus álbumes, Maxwell admitió que había cometido un error al prometer nuevos álbumes cada año tras el lanzamiento de Black Summer's Night en 2009. Dijo que sintió presión tras el éxito de ese álbum. Canciones como Pretty Wings y Malos Hábitos fueron grandes éxitos, y no estaba seguro de poder superarlos. Le sorprendió el éxito del álbum, y eso lo puso nervioso a la hora de crear nueva música. Otra razón del retraso fue su salud vocal. Maxwell reveló que tenía hemorragia e inflamación en las cuerdas vocales. Esto significaba que sus cuerdas vocales estaban dañadas y que necesitaba tiempo para descansar y sanar. Explicó que cantar exige mucho la voz y que si un cantante se esfuerza demasiado, puede causar problemas graves. Tuvo que tomarse un descanso para que su voz se recuperara. Maxwell también habló sobre cómo la música había cambiado con los años. Dijo que la música moderna es muy electrónica y que muchos artistas usan la tecnología para que sus voces suenen perfectas. Pero para su nuevo álbum, quiso hacer lo contrario. Grabó su voz de forma muy natural, sin usar efectos digitales. Incluso grabó algunas canciones con el micrófono en el estudio, con los altavoces encendidos de fondo. Quería que su álbum sonara crudo y auténtico, en lugar de demasiado pulido. Comparó su estilo musical con el de artistas como Prince y Miles Davis. Dijo que, cuando la gente escucha su música por primera vez, puede que no la entienda de inmediato. Pero con el tiempo, la música les fue gustando. Le gustaba hacer canciones que la gente tuviera que escuchar varias veces para apreciarlas plenamente. No quería seguir una fórmula ni hacer música que sonara como la de los demás. En un tweet, se afirma que el mes de la historia negra debería honrar a todos, no solo a los artistas negros, sino también a los artistas blancos y a todos los artistas intermedios. Maxwell se metió en problemas en redes sociales por sus comentarios sobre el mes de la historia negra. Publicó una publicación en la que afirmaba que el mes de la historia negra debería incluir a todos, no solo a las personas negras. Mucha gente consideró esto una falta de respeto, ya que el mes de la historia negra tiene como objetivo celebrar las luchas y los logros de las personas negras. Publicó un tuit con un emoji de la bandera estadounidense y una foto de Lena Horne. Dijo que el mes de la historia negra debería incluir a todas las personas, porque no todos tienen la típica apariencia de negros. Esto enfureció a la gente. Sintieron que intentaba cambiar el significado del mes de la historia negra. Cuando los fans lo criticaron, borró el tweet, pero luego publicó otra publicación.
escribió intentando defenderse, y añadió, hablaba de Barack Obama. Pero esto solo empeoró las cosas. La gente empezó a burlarse de Maxwell en línea. Una fan llamada Joe Gabby le tuiteó que su último álbum no se había vendido bien. Bromeó diciendo que su álbum se había convertido en un éxito. Es decir, que no había tenido éxito. También dijo que sus antepasados negros no estaban contentos con él. Esto pareció herir los sentimientos de Maxwell. En lugar de ignorar el comentario, decidió responder en privado. Maxwell le envió un mensaje directo a Joe Gabby y la insultó. Escribió, algunos creían que Maxwell jamás le hablaría así a una mujer que no fuera negra. Sentían que tenía un problema con las mujeres negras, a pesar de que la mayoría de sus fans eran negras. Tras compartir el mensaje directo en línea, Maxwell intentó justificarse. Publicó una respuesta pública diciendo que la fama trae críticas, pero que aún ama a sus fans. Sin embargo, esto no le ayudó. Mucha gente seguía decepcionada con él. No era la primera vez que Maxwell molestaba a sus fans. El año anterior, publicó sobre la violencia policial y usó la etiqueta Human Lives Matter en lugar de Black Lives Matter. La gente creía que ignoraba las dificultades de la comunidad negra. También lo criticaron en redes sociales por eso. Tras esta última controversia, muchos fans dijeron que ya no lo apoyarían. Algunos bromearon diciendo que tendría problemas para concertar conciertos. Otros dijeron que no entendía el enojo de la gente. Al final, la situación dañó su reputación y demostró que las redes sociales pueden ser un lugar peligroso para las celebridades que no piensan antes de publicar. Maxwell lanzó su primer álbum, Maxwell's Urban Hang Suite, en 1996. Pero antes de que saliera, tuvo un desacuerdo con su discográfica, Columbia. Querían que su cara apareciera en la portada para impulsar las ventas del álbum. Maxwell no estaba de acuerdo. Creía que la música era más importante que su imagen. Quería que la gente se fijara en las canciones, no en su aspecto. La portada mostraba la lista de canciones y otros detalles en lugar de su foto. Esta decisión provocó debates con la discográfica. Comprendió que la fama podía ser peligrosa. Dijo que escuchar su canción en la radio o verse en televisión puede cambiar a alguien. La fama es poderosa y puede cambiar el comportamiento de la gente. Tuvo suerte porque sus amigos lo mantuvieron con los pies en la tierra. Lo conocían desde los 17 años, así que le recordaron que debía ser humilde. Sabía que la fama podía hacer que alguien pasara por encima de otros y luego se arrepintiera. No quería ser esa persona. Por eso se tomó su tiempo con su carrera. Quería pensarlo bien antes de tomar decisiones. Cuando Maxwell se hizo famoso, las mujeres se interesaron mucho por él. La gente le preguntaba cómo gestionaba tanta atención. Sabía que muchos fans se sentían atraídos por su música. Algunas mujeres eran muy atrevidas, pero a menudo se fijaba en las tímidas. Le gustaba centrarse en ellas porque quería que todas se sintieran especiales. Creía que todas las mujeres eran hermosas. Su trabajo como artista era hacer sentir bien a su público. Disfrutaba conectar con la gente a través de su música y sus actuaciones. Antes de alcanzar el éxito, se sentía marginado. Veía a otros artistas convertirse en estrellas mientras él esperaba su gran oportunidad. Fue una época difícil para él. Lo deprimió, pero en la discográfica había algunas personas que creían en él. Trabajaron duro para que su música se hiciera conocida. Impulsaron su álbum incluso cuando otros dudaban. Maxwell les dio crédito porque lo ayudaron a lanzar su disco. Cuando su música finalmente llegó a las radios, al principio no fue fácil. Aunque al principio algunos dudaban de él, su música hablaba por sí sola. Las emisoras de radio tocaban sus canciones porque eran buenas, no por su aspecto. Con el tiempo, más gente empezó a comprender su estilo. La suite Urban Hang de Maxwell fue un éxito rotundo. Su voz única y su sonido fluido conquistaron a los fans. Su decisión de no mostrar su rostro en la portada del álbum demostró que le importaba más su arte que su imagen. Maxwell lanzó su segundo álbum, Embrya, el 30 de junio de 1998. A muchos críticos musicales no les gustó. Dijeron que el álbum sonaba muy diferente al primero. Algunos pensaban que las canciones eran difíciles de entender. Otros pensaban que la música era demasiado compleja. Maxwell se arriesgó mucho al crear un álbum diferente a sus trabajos anteriores. Quería probar algo nuevo. Aunque a la gente no le gustara, no le importaba perder fans. Quería hacer música que le hiciera sentir bien.
Muchos artistas que cambian de estilo se enfrentan al mismo problema. Cuando los músicos crean algo nuevo, a veces no gusta al principio, pero con el tiempo, pueden darse cuenta de que la música se adelantó a su tiempo. A pesar de las malas reseñas, el álbum se vendió bien. Más de 1 millón de personas lo compraron. Maxwell ganó nuevos fans que apreciaron su sonido fresco. Sin embargo, algunos de sus fans más veteranos estaban confundidos. Querían que su música sonara igual que antes. El 26 de mayo de 1999, el álbum fue certificado platino, lo que significó que vendió muchas copias. Incluso fue nominado al Grammy, pero perdió ante el álbum Baduism de Erykah Badu. Soy un gran fan de Erykah Badu. Más tarde, en 1999, Maxwell lanzó una canción llamada Fortunate. Fue escrita por R. Kelly y utilizada en la banda sonora de la película Life. La canción se convirtió en un gran éxito. Maxwell lanzó su tercer álbum, Now. Se sintió más cómodo con este álbum que con el anterior. Quería volver a un estilo más sencillo y directo. Esta vez, el álbum gustó más. Vendió 296,000 copias en la primera semana. Fue su primer álbum en alcanzar el número 1. Posteriormente, fue certificado platino, lo que demuestra que fue un gran éxito. Aunque el álbum tuvo un buen desempeño, algunos críticos aún tenían algo que decir. Algunos consideraron que la composición de Maxwell no era tan buena como antes. Otros la compararon con sus álbumes anteriores y la consideraron inferior. La revista musical Law Weekly comentó, sin embargo, muchas reseñas fueron positivas. En el sitio web Metacritic, el álbum obtuvo una alta puntuación de 78 sobre 100. Lo que significa que a la mayoría de los críticos les gustó. Después de Now, Maxwell se tomó un largo descanso de la música. No volvió a publicar un álbum durante muchos años. Los fans lo extrañaban, pero su música seguía siendo popular. En octubre de 2018, Maxwell lanzó una nueva canción llamada Shame. Dijo que esta canción formaría parte de su próximo álbum, Night. Este álbum fue la última parte de una trilogía en la que había estado trabajando durante años. En abril de 2019, decidió recuperar parte de su música antigua en formato digital. Al mismo tiempo, planeó una gira para finales de ese mismo año. En septiembre de 2019, actuó 4 noches consecutivas en el Kennedy Center. Contó con el apoyo de la Orquesta Sinfónica Nacional, lo que hizo que los espectáculos fueran aún más especiales. En septiembre de 2023, Maxwell actuó en el Hollywood Bowl durante 3 noches, marcando el final de su temporada de conciertos de verano. Otros cantantes como D'Angelo y Erykah Badu también fueron importantes en este movimiento. El álbum de Maxwell, Urban Hang Suite, contribuyó a la difusión del Neo Soul. Se lanzó casi al mismo tiempo que Brown Sugar de D'Angelo y Baduism de Erykah Badu. Estos álbumes popularizaron el Neo Soul. La música de Maxwell tenía un estilo suave y romántico, lo que lo diferenciaba del sonido más experimental de D'Angelo. Su obra también inspiró a artistas más jóvenes, como The Weeknd, quien ha dicho que admiraba la música de Maxwell. En 1997, Maxwell habló sobre música e inspiración. Creía que toda la música proviene de algo del pasado. Decía que la música debía conectarse con la historia para moldear el futuro. Le encantaba cómo mirar a los ojos de un niño podía recordar a sus padres. Esta idea demostró su profunda reflexión sobre la música y la vida. El Washington Post llamó a Maxwell el Marvin Gaye de los 90. El periódico afirmó que su álbum Urban Hang Suite demostraba que era un maestro del soul. Podía cantar sobre el amor y el desamor de una manera que conmovía a la gente. Sus canciones transmitían sentimientos profundos, como la música de Marvin Gaye. La música de Maxwell infundía esperanza, emoción y conexión en la gente. Algo inusual en la industria en aquel entonces. Muchos cantantes dependían de las discográficas para que tomaran decisiones por ellos, pero Maxwell quería crear su música a su manera. Estos artistas escribieron letras con significado, tuvieron control creativo y debutaron con fuerza en el mundo de la música. La música de Maxwell tuvo un impacto duradero.